Hola, ¿qué tal, resilientes? Espero que estén bien y que estén usando su resiliencia para vencer la adversidad. En este video vamos a ver los grados de autismo, uno de los trastornos de la infancia que afecta el desarrollo neuropsicológico. Así que si estás interesado, pues quédate. Si conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video. Agradecerte mucho tu like, tu suscripción. Esto es gratuito y me ayuda mucho a seguir adelante. Si tienes algún comentario, puedes dejarlo aquí abajo y voy a estar muy atento para poderte responder. Primeramente vamos a decir qué es el trastorno del espectro autista. Este es su nombre completo. Y la primera pregunta que tenemos es ¿por qué se le llama espectro? Espectro viene de la palabra spectrum, que aparece de aparición. Comúnmente se conoce como una aparición de un fantasma, pero esto no significa eso. Aparición, digamos, de la palabra significa toda una serie de grados de sintomatología. Es decir, la persona tiene diferentes síntomas en la comunicación social, en el comportamiento, ¿sí? Y también algunas cosas del lenguaje. Vamos a englobar algunas de las síntomas que tiene que tener una persona para ser diagnosticada dentro del trastorno del espectro autista, y posteriormente voy a decir los grados de autismo. Primeramente, la persona tiene que tener deficiencias en la comunicación social, por ejemplo, un acercamiento social anormal o un distanciamiento, porque esto puede serle muy estresante, dificultad en una conversación. Cuando platicamos con alguien, normalmente hay una hilación si le preguntamos cómo está. Por ejemplo, en la escuela es muy común que se le pregunte, oye, ¿hiciste la tarea? O en el trabajo, ¿qué te pidió el jefe? O en la calle, oye, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el negocio que está cercano a nuestra casa? Pero en la persona que tiene este diagnóstico, las preguntas suelen ser muy excéntricas, muy raras. ¿Qué tal si, por ejemplo, en la escuela se te pregunta, por ejemplo, otro tipo de aficiones completamente anormales que están fuera del ámbito social? Por ejemplo, también hay un uso de gestos muy raros. Por ejemplo, si yo levanto las cejas es para tratar más o menos de darme a entender, pero este uso de gestos en estas personas son realmente muy poco comunes. O incluso puede haber un fracaso o una ausencia total de expresión facial, que esto es muy importante, ya saben ustedes, en nuestra comunicación. También puede haber ausencia o anomalías en el contacto visual, o no te ven a los ojos, o su mirada es realmente muy extraña. También tiene que tener patrones repetitivos en su comportamiento o muy restrictivos, es decir, hay una monotonía, hay una inflexibilidad digamos, en la rutina diaria, es decir, le cuesta mucho trabajo que haya cambios, ¿no?, en los patrones que siguen de su semana, por ejemplo, ¿no? O sea, si los llevan, por ejemplo, a la cita médica por primera vez, es muy estresante. Si lo llevan por primera vez al centro comercial y nunca los habían llevado antes, es también muy estresante para ellos. Algunos hacen rabietas, alguien hacen berrinches, ¿no? También puede haber, por ejemplo, hiper o hiporreactividad a estímulos. Por ejemplo, si se escuchan licuadoras o motocicletas en la calle, la persona suele ser muy estresante. O, por ejemplo, si hay algunas personas que cuando se les toca o se les pincha, ¿no?, con una aguja, no llegan a sentir. Estamos hablando de una hiporreactividad o hiposensibilidad. Entonces, todo esto se tiene que evaluar y solamente un profesional de la salud te puede dar el diagnóstico en estas personas, ya sea, por ejemplo, un neuropediatra o un psicólogo infantil. Muy importante que solamente ellos, porque tal vez aquí tú vas escuchando y híjole, yo creo que mi hijo tiene esto, pero no, solamente el especialista. Incluso me ha tocado ver maestros de la escuela que incluso ya llegan a diagnosticar. Otro diagnóstico que está muy, digamos, sobrevalorado, por así decirlo, es el trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Recuerda, solamente un profesional de la salud te puede dar ese diagnóstico a ti o a tu familiar. Bien, entonces vamos pues con los grados de autismo. Como ya dije, el espectro se refiere a todo un intervalo de síntomas que va desde la mayor levedad, personas que tienen un autismo muy leve, son ampliamente funcionales, incluso van a la escuela, hasta las personas que tienen un grado grave de autismo, que estos son personas que ya están completamente desconectados del mundo social, son muy dependientes, incluso también llegan a tener una discapacidad intelectual que antes se le llamaba retraso mental. Es decir, son personas que van a batallar para entender la simbología, el lenguaje y muchas otras dificultades. Pero bueno, me estoy adelantando. El grado número 1 se refiere a la persona que tiene necesita ayuda, pero que no tiene una gravedad, es leve, solamente necesita ayuda.
Aquí hay obviamente unas deficiencias en la comunicación social. Les es complicado entender el doble sentido. Muchas veces en nuestra comunicación usamos metáforas, usamos un lenguaje no literal y a ellos se les complica mucho. Antes a este grado se le llamaba Asperger, el síndrome de Asperger, porque ellos sí se podían tener un lenguaje casi normal, pero el lenguaje simbólico, ese sí, les costaba mucho. También tienen poco interés en la interacción social. Pueden interactuar, pero no les interesa y también les es un poco difícil. También les cuesta trabajo desarrollar una conversación normal, las frases son muy cortantes o llegan a tener esas dificultades de que pueden tener frases raras que no suelen ser comunes en algún otro tipo de situaciones. Por ejemplo, también obviamente se les dificulta tener amistades y tienen conductas extrañas, raras, sus gestos, como ya le decía la otra vez. ¿Sale? Entonces, pero son personas que, como ya dije, como tienen un grado leve, pueden incluso ir a la escuela, trabajar, van a tener dificultades, pero en general son personas funcionales. No me gusta decir esta etiqueta, ¿no? Porque como dije, es un grado, no son grados, es un espectro. También tienen comportamientos restrictivos y repetitivos. Hay una dificultad para romper la rutina, pero no es grave. Con cierto tipo de ayuda, con cierto tipo de orientación, de motivación y de terapia, pueden cambiar esa rutina, pueden flexibilizarse un poco, van a batallar, pero lo pueden lograr. ¿Sí? Recuerden, estamos viendo el grado más leve. Seguimos pues con el grado 2, que también se le puede decir necesitan ayuda notablemente, también llamado el moderado. El autismo 2, grado moderado. Aquí se ayuda, ahí requiere una ayuda muy importante. Aquí es indispensable la ayuda del neuropediatra para controlar la ansiedad, para controlar, digamos, la agresividad que a veces llegan a tener estos pacientes. Aquí ya hay serios problemas en la comunicación verbal, ya puede haber, como ya dije, agresividad, puede haber problemas de que sus movimientos o sus gestos sean incluso algo agresivos para la persona que lo pueda ver. Pueden a veces interactuar, sí se les puede ayudar, pueden tener ciertas mejorías, pero definitivamente la familia tendrá que ayudar muchísimo. Como ya dije, tienen que ir con el neuropediatra y también a terapia conductual con un psicólogo infantil. Incluso muchos de ellos ya van a necesitar educación especial. Algunos de ellos tienen, como ya dije, retraso mental o una discapacidad intelectual, como se le dice actualmente, pero todo eso se tiene que hacer una evaluación. Esto en este caso del psicólogo infantil. Bien, obviamente la inflexibilidad en el comportamiento está muy marcada, hay restricciones, es decir, sus movimientos incluso son repetitivos. El lenguaje también está deteriorado, dice muy pocas palabras o no las dice. Y aquí, pues bueno, la terapia, como ya dije, debe de ser importante. Hay ansiedad, hay rabietas, o también se le llama berrinches, ¿vale? Pero como ya dije, hay momentos en donde la persona puede interactuar, incluso si se le detecta temprano, puede ir a la escuela y también aprender un oficio muy básico con ayuda de la familia y también de la persona con quien trabaje, aunque son personas que son muy hogareñas y que pues bueno, se puede entender con ellas, no solamente las personas más cercanas, para posteriormente pasar al grado 3 de autismo. Aquí estamos hablando del grado grave, necesitan ayuda muy notablemente. Aquí, ¿qué pasa con estas personas? Aquí la persona tiene serios problemas sociales, la comunicación no verbal está muy deficiente, no entienden muchas veces lo que se les dice o no les interesa hacerle caso, también les cuesta mucho trabajo decir sus necesidades, lo dicen con gestos muy idiosincrásicos, es decir, solamente las personas muy cercanas le entienden. A veces van a batallar incluso para alimentarse solos o para ir al baño solos. Algunos sí lo logran, pero con cierta ayuda de la familia y también del terapeuta. Es decir, como ustedes se dan cuenta, ya es muy complicado que puedan aprender un oficio. Lo pueden hacer, pero van a tener muchas deficiencias. Como dije, necesitan mucha ayuda, ¿no? Las órdenes que tienen que ser muy directas, muy concretas para que ellos puedan entender. Pasando por el lado de los problemas de comportamiento restrictivos repetitivos, hay una importante inflexibilidad. La rutina es muy importante para ellos, que si se sale, por ejemplo, si llega una visita a la casa es un estrés constante. Si escuchan, por ejemplo, un sonido en la calle, llegan a hacer un escándalo, llegan a moverse de una manera agresiva. Hay autoagresiones o incluso también agresiones a los demás si escuchan sonidos extraños o si se dicen algo que les pueda estresar.
ellos se estresan bastante. Aquí es muy importante la atención neuropediátrica para los niños o también de un psiquiatra ya en la etapa adulta, sobre todo para calmar la ansiedad, calmar muchas veces las conductas impulsivas. Hay autoagresividad, se golpean a sí mismos y también a veces hay agresividad. Como ya dije, por ejemplo, ellos pueden rascarse y no sentir o no parecer que sientan dolor porque no hay ninguna reacción, no tienen como, por ejemplo, cuando nosotros nos rascamos podemos sentir el ardor, ¿no? Pero ellos al parecer no lo sienten. Digo al parecer porque claro que pueden sentirlo, pero no hay una interacción social, ¿no? Se dice, por ejemplo, que cuando lloramos es porque estamos tratando de dar un mensaje hacia el exterior, pero a ellos les cuesta trabajo o lloran bastante y no se sabe nada. O sea, pueden llorar porque, como ya dije, llegó una visita, se escuchó a alguien, ellos no tenían habituado a escucharlo, empiezan a llorar, ¿no? Entonces la interacción social, como ya dije, es muy complicada y el comportamiento es muy inflexible. Como ya dije, pues también, aparte de que requieran el psiquiatra, es importante también que vayan a terapia psicológica para primero ser evaluados y también darle una atención muy general. A veces la atención también se va a centrar en los padres de familia, sobre qué pueden hacer, a dónde los pueden llevar. Obviamente la educación especial es indispensable para ellos. Es muy complicado que lleguen a una escuela regular y que aprendan, como ya dije, un oficio. Pero bueno, es, como ya dije, muy importante la evaluación psicológica. No se puede dar un diagnóstico por un video. Eso es un carácter informativo y nada más puramente básico. Si crees que tu hijo o un alumno tenga estas características, bueno, es importante que vaya con un especialista. Como ya dije, debe ser primero un pediatra. El indicado es el neuropediatra o el psicólogo infantil para que se haga una evaluación. Muchos de ellos llegan a tener una vida funcional, otros de ellos pues no, van a hacer una vida familiar hogareña, pero podemos manejar eso. ¿Qué les parece? Como ya dije, esto ha sido muy breve y te voy a agradecer mucho tu like y suscripción. Si esto de verdad te ayudó, si conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video. Aquí puedes dejar un comentario, alguna pregunta. Créeme, voy a estar muy atento para poderte responder. Y sin más, pues que estés bien.